Hace algunos meses me llegó un paciente a la consulta, diabético hace 4 años, metformina todos los días, metformina, primero una, después dos, después 3 veces al día. Llegó por dolor abdominal con una orden de ecotomografía de abdomen. En la ecotomografía se podía apreciar esteatosis hepática, es decir, hígado graso etapa 3, o hígado graso avanzado o severo o acentuado según la metodología que se utilice en cuanto a la descripción en el informe. Bueno, pero a simple vista se observaba en el cuello acantosis nigricans, manchas en el cuello. Le pregunté qué comía mientras yo le hacía el examen y él refiere pan integral, porque integral es mejor. Al desayuno, pasta al almuerzo, galletas en la tarde y si le da hambre, pasta otra vez. Le dije, elimina el trigo y el azúcar y usted puede aumentar la ingesta de carne, huevos, palta, grasa de verdad. Me miró como si yo estuviera loco. Me dijo, doctor, yo ya tengo mi dieta, estoy con nutricionista y estoy controlado. Yo le dije, tiene hígado graso severo, usted no está controlado, está descontrolado, todo lo contrario. Pero doctor, el pan integral es sano, porque es íntegro. Le dije, ¿qué le parece si usted me hace caso 2 meses? Si no funciona, vuelva a lo de antes. Bueno, este paciente volvió a los 3 meses. Sin embargo, refiere que le quitaron la metformina. La glicemia estaba normal, el hígado mejorando en la ecografía, hígado graso leve. Me miró a los ojos y me dijo, doctor, ¿por qué nadie me dijo esto antes? Esa pregunta me persigue, porque la respuesta es durísima y hoy se la voy a dar. ¿Usted sabía que en el 2011 el profesor Roy Taylor de la Universidad de Newcastle demostró que la diabetes tipo 2 se puede revertir? No controlar, revertir. Tomó pacientes diabéticos y los estudió con resonancia magnética. Les midió la grasa del hígado y del páncreas. Siempre está el hígado metido en todo, ¿cierto? Bueno, ¿qué encontró este doctor? En 7 días, la grasa del hígado se normalizó, la glucosa en ayunas volvió a lo normal. En 8 semanas la grasa del páncreas bajó y las células de insulina empezaron a recuperarse. Y en 12 meses la masa funcional de células beta se recuperó completamente. Célula beta que secreta insulina en el páncreas. El NHS del Reino Unido, el sistema de salud de todo un país, creó un programa nacional de remisión de diabetes basado en esto. ¿Lo sabía usted? ¿En Chile se conoce esto? No, ¿cierto? O se oculta o simplemente se desconoce. No es un video de internet, es política sanitaria de una nación completa, a nivel político. ¿Y por qué funciona? Porque la diabetes no empieza donde le dijeron. Le enseñaron que el páncreas falla, que las células mueren, que no hay vuelta atrás. Y por lo tanto, metformina, insulina y amputaciones. Pero la diabetes empieza en el hígado, años antes de que el páncreas se entere. Cada vez que come trigo o azúcar ultraprocesados, cada vez que hace poco deporte, que no toma sol, que tiene una vida sedentaria con poco descanso, pero un 90% de influencia en la alimentación, la glucosa sube y el páncreas dispara insulina, pero no de forma normal, sino con un exceso, como un tsunami de insulina. El hígado guarda esa glucosa, pero cuando se llena, convierte el exceso en grasa dentro del hígado. Eso es lo que yo veo en el ultrasonido. Hígado hiperecogénico, brillante, infiltrado de grasa, pero no grasa saludable como la que se recomienda en la alimentación, sino grasa, un tipo de grasa que libera citoquinas inflamatorias, un tipo de grasa dañina. En gente de 30 años, en gente de 20 años, en niños de 10 años, como el paciente que vi hoy que tenía 11 o 12 y que le habían dicho además que estaba normal porque los exámenes de sangre estaban normales. Bueno, ¿y qué pasa con esa grasa? El hígado la exporta a la sangre, viaja por todo el cuerpo y cuando llega al páncreas activa unas moléculas llamadas ceramidas. Las ceramidas abren poros en la mitocondria de la célula beta, liberan citocromo C y activan la cascada de muerte celular. La célula que fabrica insulina se destruye desde adentro. Roger Anger de la Universidad de Texas lo descubrió en 1994 y lo llamó lipotoxicidad. Lipo de lípidos, de ácido graso y toxicidad de tóxico. Esto fue publicado y fue confirmado en la revista Frontera de la Endocrinología de la revista Nature.
Y el páncreas muere por dos caminos al mismo tiempo. Por un lado, la lipotoxicidad que acabo de mencionar, las ceramidas, y por el otro, el agotamiento. Si usted come de esta forma 5 veces al día, el páncreas produce insulina 5 veces al día de una forma intensa, año tras año, sin descanso, hasta que colapsa. O eso es lo que se dice. Bien, ¿qué ocurre cuando se le diagnostica diabetes? Cuando la glicemia sube, cuando el páncreas ya perdió más del 50% de su capacidad, 10, 15 años después de que empezó el problema, porque la glicemia es el último parámetro en alterarse. El páncreas compensa durante años produciendo más y más insulina. La sangre se ve normal, pero por dentro el hígado se va infiltrando de grasa y es lo que yo veo. Primero se altera la ecografía y después el examen de sangre. Y las ceramidas viajan al páncreas en silencio, porque usted no lo siente. ¿Y sabe qué cosa sí se ve? La piel. Esa mancha oscura en el cuello, en los pliegues cutáneos, acantosis nigricans, es una señal directa de insulina alta, descrita en 1889, reconocida por la Asociación Americana de Diabetes en el año 2000, más de 100 años documentada. Y todavía hay profesionales que la ven el examen de sangre y le hacen caso al examen de sangre y le dicen que el paciente está normal. Bueno, me llegan pacientes con el cuello oscuro, 30 kilos de sobrepeso, y me dicen, mis exámenes salieron impecables, por lo tanto estoy sano. Glicemia en 99, le hago un ultrasonido y el hígado está graso severo, la enfermedad está por dentro, es como si tuviera diabetes encerrada en el páncreas, que todavía no sale y no se expresa en la sangre. La piel le grita, la ecografía lo muestra, la sangre es la última en enterarse. Por eso yo siempre digo que el ultrasonido o la imagenología en general es como ver la película completa en un cine. Y el examen de sangre es como los créditos al final de la película, cuando estamos hablando de patologías metabólicas. Obviamente que si el paciente tiene una infección se podría expresar antes en los exámenes de sangre. Bueno, ¿sabe qué es lo que le da esperanza a todo esto? En el año 2014, investigadores publicaron en la revista Metabolismo Celular, una de las revistas más importantes del mundo, que las células beta del páncreas en condiciones de diabetes principalmente no mueren, sino que se apagan, se desdiferencian, pierden su identidad, dejan de producir insulina, pero siguen vivas. Esto es fenomenal, espectacular, esto demuestra que la diabetes tiene cura. Es como un médico que sufre un trauma tan severo que olvida toda su formación. Por ejemplo, un choque de auto le pega en el cráneo al cerebro, queda sin memoria. Ya no ejerce, sin embargo, la memoria está ahí esperando reconectarse. Ha pasado este caso, ha sucedido múltiples veces. Bueno, ¿qué demostraron estos científicos? Que cuando bajaron la glucosa, las mismas células se volvieron a encender, se rediferenciaron, volvieron a producir insulina. La misma célula que se había apagado despertó. Y eso es exactamente lo que Taylor vio en sus pacientes. Cuando quitó la grasa del hígado y del páncreas, las células beta se recuperaron, no estaban muertas, estaban dormidas, inhibidas por la grasa. Y cuando se quitó la agresión, despertaron. ¿Y cuál es la ventana? En diabetes de menos de 6 años la recuperación es casi completa. En diabetes de más de 10 años también tiene cierto grado de recuperación. Pero ¿sabe qué he visto yo? Pacientes diabéticos severos que cuando quieran sanarse se sanan y punto. Así que esta estimación es subjetiva. La diabetes tiene cura. Si actúa ahora, esas células pueden despertar. Si espera muchos años, esas células pueden despertar, pero de una forma más difícil. ¿Se acuerda de mi paciente, el que le mencioné al inicio, el que volvió a los 3 meses sin metformina? Apenas 3 meses. Él no hizo nada extraordinario, sino que cambió los hábitos, como es lo que yo planteo en mi libro, el método Salinas, que está en el perfil. Bueno, a ese paciente le dijeron que la diabetes no tenía cura, le dijeron que era de por vida, le dijeron que tomara la pastilla y que se olvidara. Solamente para que sepa, un país entero ya cambió su protocolo, la ciencia ya lo demostró, las células están dormidas, no están muertas. La pregunta es si usted las va a despertar o va a seguir pagando una pastilla.